Bien, entonces vamos a hablar hoy de, además de lo de probabilidad que vamos a continuar, de la evaluación del error de medición, que lo que se dice es que siempre que hay alguien creo que Susana quiere hablar. A ver, Susana, antes de comenzar. Vane. Perdón, profe, es que mi compañera Rebeca decía que sí la podría permitir la entrada otra vez porque tiene como algunos problemas de A ver, conectividad. Rebeca. Gracias. Y una Sí, disculpa. está Rebeca, Ale y Paola, por cierto. Te voy a nombrar a todo mundo como coanfitrión para que tú los admitas, Brenda, ¿no? Dale. Gracias, Vane. A usted, profe. Sí. Ya entraron, ¿no? Bien, entonces, en la clase pasada, la compañera Aurora nos habló de la evaluación del error de medición, que era un apartado del capítulo que ella expuso. Eso es muy importante cuando uno está, pues, midiendo, ¿verdad? Aprender a medir bien. Entonces, ¿cómo evalúo si ya estoy capacitada para medir? Porque no vaya a ser la de malas, que a la hora que yo mida algo que no sepa, a lo mejor van a un juicio, van a una diligencia y les piden, a ver usted, ¿cómo sabemos que sí sabe medir? ¿No? ¿Dónde se capacitó? A ver, dígame, ¿cuál es su experiencia? Les dice la defensa y ustedes ya están diciendo tal y en su evaluación dicen, no, pues debido a la medición, no sé qué, del número, no sé qué cosas, o del cráneo, pues es tanto, ¿no? Es un hombre, es una mujer, es una persona mayor de tal edad o mide tanto. Y entonces la defensa les va a reclamar, a ver, ¿en qué te basas? ¿Cuáles son las técnicas de medición que sabes o por qué dices que mide tanto? ¿Cómo lo mediste? ¿Usaste la cinta métrica de tu mamá o cómo lo hiciste? ¿No? Porque así pueden ser de mamuca los abogados, ¿no? Entonces, pues ustedes tienen que defenderse, decir que se capacitaron y que en algún momento ya con cuestiones técnicas le responden, ¿no? Pues ya con eso no les va a poder decir mucho más. Bueno, no solamente para eso, sino también cuando están generando información, cuando van a mandar un artículo que va a servir como evidencia para la construcción, como no como evidencia, sino que va a servir una técnica que sea referenciada, pues tienen que reportar también que cuando hicieron la medición, evaluaron su error de medición, ¿no? Entonces, en la clase pasada, Aurora nos explicó esta fórmula, por eso yo le digo, a ver, Aurora, explícalo de nuevo, porque para entenderle mejor, ¿no, Aurora? Pero no quiere. ¿Qué pasó, Aurora? Ya mejor se va a desconectar, dice. Se va a hacer como que ya su internet, su internet está fallando, mi internet falla, ¿no? Aurora. No. Bueno, entonces, esa fórmula me permite evaluar el error técnico de medición. El problema que tiene esta fórmula es que el error que reporta, si yo estoy midiendo en milímetros, me va a dar un valor también en milímetros, ¿no? Si yo quiero ver si ese error es grande o es pequeño, pues quién sabe, depende de las unidades que estemos usando. Si está en kilogramos, si es un peso, por ejemplo, estoy evaluando el peso y estoy tomando en kilogramos algo, también puede dar otro tipo de mediciones, ¿no? Entonces, una forma de estandarizar esta medición del error técnico de medición, también venía ahí en el apartado que nos expuso la vez pasada Aurora, era, bueno, ahí ahorita voy a explicar eso, era calcular el coeficiente de confiabilidad que se definía por medio de esta expresión, R igual a 1 menos T, el error técnico que acabamos de obtener, entre la desviación estándar de los datos en su conjunto, al cuadrado. Eso es la SD. Bueno, tratando de descifrar esta fórmula que se ve medio fea, pero pues no está tanto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta suma con un paréntesis? Quiere decir que esta suma está como distribuida en las dos partes. Entonces, si yo esta la distribuyo primero con la primera, me dice que es la doble suma, desde igual a 1 hasta n,
y luego la suma de j igual a 1 hasta n de las observaciones x y j al cuadrado. Bueno, ¿quién es n? ¿Quién es k? O sea, si estoy midiendo n individuos o n objetos del individuo, que puede ser n fémures, n húmeros, n cráneos, lo que sea, ese es el n, ¿sale? El número de objetos o individuos que estoy midiendo, o partes del cuerpo, lo que sea. El K es el número de repeticiones, las veces que lo medí. O sea, si estoy usando 3 mediciones, 1, 2, 3, o estoy usando 4, 1, 2, 3, 4, por lo menos debo de usar 2, porque si no, esto no va a funcionar con 2 nada más, con una, ¿no? Pues con una, pues ya estamos diciendo que no, que no. Y Vanessa levantó la mano, dice ahí el mensaje en la pantalla. Ah, no, ya se le quedó. Se le había quedado, ¿verdad? Ya Sí, perdón. Bueno, está bien. Entonces, esto lo que me dice es simplemente cada valor de todos los que tengas ahí en las repeticiones y en los casos, elévalo al cuadrado y súmalas. Tan sencillo, ¿no? Elevar cada valor y sumado. La segunda parte, que es la suma, sería la doble suma también, desde igual a 1 hasta n, de las x y j al cuadrado, pero vean que la suma está al cuadrado. ¿Quién es esta suma? Pues esta suma dice desde j igual a 1 hasta acá. Es decir, si yo tengo en columnas las observaciones diferentes, si tengo 3 observaciones en cada uno de los individuos, querrá decir que haga el total y esa suma total la eleva al cuadrado, o sea, la suma del renglón. Y después haga las sumas de esos cuadrados y al final divida entre el número de casos, ¿no? Entre el número de repeticiones que yo tenga. Y entonces, eso es lo complicado porque la n, ya, la n que está ahí, la n es el número de casos y la k es igual al número de repeticiones. En ese caso, bueno, antes de hacer el ejemplo, nada más el libro mismo nos dice, este párrafo, que esa es una traducción casi literal de ese libro, dice, el valor R nos dice qué parte de la variabilidad en la medición seleccionada no es causada por el error de medición. Es decir, si yo tengo una R de 0.8, significa que el 80% de la variabilidad que estoy viendo en la muestra corresponde a los valores de la variabilidad total y que el otro 20% que estamos viendo corresponde al error que yo estoy cometiendo al medir. Entonces, pues de preferencia quisiéramos que esa R, imagínense que le digan al juez, no, si yo ya hice mis exámenes, hice mis pruebas y tengo un error, una confiabilidad del 80% en las mediciones que yo hago, pues ya solito se cortan la cabeza porque están diciendo que tienes 20% de error, ¿no? Si son errores que tú mismo estás produciendo. O sea, eso mide ese error puede ser interpretado de dos maneras. Como un error intraobservador, si es una sola persona que está midiendo varias veces. Pero si yo estoy midiendo mis observaciones con respecto de otra persona o de otros dos, por ejemplo, podríamos aquí ver, medir 8 veces o 10 o 5 veces o sea, cada 5 compañeros que midieran de lo mismo de manera diferente. Entonces, eso ya se llama un error interobservador, ¿no? Entre observadores, digamos. Lo normal es que uno mida su propio error primero, ¿no? Y luego ya cuando está uno certero de que ya redujo su error, que su confiabilidad es mayor del 97 o 98%, yo diría, ¿no? 97, 98%. Entonces, en ese momento, ya podremos afirmar, pues que ya supe medir, pero aguas también, si no evalúo con otra persona externa, con un experto, tengo el problema de que a lo mejor estoy midiendo muy bien, pero siempre tengo un sesgo alejado de lo que es realmente el valor. Entonces, es también conveniente evaluar el error interobservador respecto de una persona ya más experta que yo, ¿no? O
sea, considerar la medición que puede hacer lo mismo, de los mismos individuos un experto, ¿no? Entonces se llama el error interobservador, entre observador. Bien, haciendo esta aclaración, voy a dar estos pequeños datos como ejemplo. Son 8 mediciones, ¿no? 8 veces que se midió, 8 individuos, 8 esqueletos, dice 8, aunque tengan unos códigos diferentes, 18, 3, 51, pero si ustedes cuentan el número de renglones, son 8, ¿vale? Entonces, se tomaron en cuenta 8 esqueletos y se midió se tomó una medición que fue la longitud máxima del húmero izquierdo, la medición 1, la medición 2 y la medición 3. Desde luego que la estrategia no es medir uno tras de otro, ¿no? Si tienen 10 medidas, pues mide las 10 y otra vez vuelves a regresar a medir a partir del primero, pero sin ver las mediciones anteriores, porque si no puedo hacer trampa, ¿verdad? Digo, no, déjame ver cómo me queda el otro y hasta que me quede como el otro, ¿no? Bueno, es autoengañarse, ¿no? Entonces no sería recomendable. Bueno, entonces, en este caso, los datos corresponden a la compañera Amy, ¿no? Son de Amy Esmeralda, que vimos otra vez un pedacito de video de ella, ¿no? Creo una vez la vimos. Entonces, al individuo 18 lo midió 3 veces y obtuvo 2.98, 2.97 y 2.97. 3.15, 3.13, 3.13. Aunque lo vemos muy cercana, tenemos que reportar siempre el nivel de confiabilidad, ¿no? Entonces, vamos a reportarlo. Vamos a hacer estos cálculos con el R, ¿no? Entonces, ¿quién quiere compartirnos? Pues, les voy a dar esta basecita de datos, ¿no? Brenda, ¿se los puedes poner aquí en el... ¿Sí? ¿El del número? El del número. Se los puedes poner aquí en el chat. Sí. Para que lo bajen. Bien, es un archivito que viene en Excel. Entonces, vamos a ver varias cosas con el R ahorita. 1. Vamos a importar una base de datos que está en R a R. Esa es una base muy pequeña, pero igual, si tuviera 500 variables y 5,000 casos, lo podría hacer de manera similar a como lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, si alguien se apiada de nosotros y comparte su pantalla, se los agradecería mucho para poder hacer el ejemplo con estos datos, ¿vale? Nada más tomar en cuenta lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es calcular las sumas de todos los casos al cuadrado. Y luego, o sea, la suma de 298 al cuadrado, 315 al cuadrado, 315 al cuadrado, 300, etcétera, etcétera, y hacer la suma de todos. Y luego esto me indica que calcule los totales en cada renglón y haga la suma de todos ellos. Muy bien. Eso es lo que me está indicando. Entonces, dejo de compartir. Ya Brenda nos va a compartir en este momento, en cuanto se pueda, la base de datos de los números, ¿no? En el chat. Entonces, ¿quién nos quiere ir compartiendo su pantalla? Nadie, pues entonces lo dejamos de tarea, que lo investiguen cómo se hace. Que lo entreguen para... Bueno, entonces escribimos la tarea, si nadie comparte pantalla. Pero no importa si ya pasamos, por ejemplo. Pues es que los que ya pasamos queremos darle oportunidad a los que no, pero si no quieren, pues... No quieren, mira, pues se niegan a recibir esa gran oportunidad que se les ofrece. A ver, Sandra, ¿por qué no nos compartes tu pantalla? Ya que pues, es una reacción. Pienso igual que Nubia, ya los que pasamos, pues hay que darle oportunidad a los que todavía no pasan. Oh, qué la canción. Bueno, pues Natalia ni seguro ni tiene instalado el R porque ha estado ocupada, ¿no, Natalia? ¿Ya lo instalaste?
No, sí, sí lo tengo, ya lo tengo, lo estoy abriendo, no, o sea, no he dicho que comparto mi pantalla porque la verdad esta computadora que tengo es muy lenta y... Pero nada, también ya pasó, profe. Ah, también. Ajá, sí, Pues sí. entonces Gabriela pues no tiene iPad. Ahí dice que tiene un iPad. Sí, profe, el próximo miércoles ya me conecto con mi compu y yo comparto. Sí. Antes digan que nos Sí, hizo el yo favor de, también, yo por nos ahí hizo el le favor de escribí. venir hoy. Gaby no había venido. Llevamos la lista de asistencia, ¿eh? Ay, solo fue una falta, profe. No, ya van como 3 o 4. Ahorita déjala ver mi lista, Nelson. Aquí la tengo. No, no, no. Si Una quieres, por te digo, mes. te digo qué fechas faltaste. No, gracias. Oh. ¿Quién más falta, profe? ¿Quién más falta? Yaneli, Rebeca, Ale Ruiz, No, Rebe León. también ya pasó. Yo ya le escribí. Es que hoy estoy conectada con mi celular, profe. Estoy en la oficina, entonces no le puedo compartir, pero yo sí me comprometo a compartir la próxima semana. Bueno, pues sí. Si Ni quiere, modo, yo lo novia. comparto. Ni modo, novia. La que va a aprender más eres tú, así es que. Va. Ok, comparto. Bueno, ya decía, ya se estaba ofreciendo Rebeca también. Pero bueno, ya Nubia. El problema de Nubia es que es en versión Macintosh, ¿no? Entonces lo vemos un poco diferente a o bueno, más o menos se parece, ¿verdad? Si quieres, maximiza tu ventana del R para poderlo ver mejor, por favor. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuevamente nuestra, si quieres, ponle ahí donde dice ver, ahí arriba donde dice, antes de plots, en view, ponle un zoom in, dale clic para verlo más grande, dale otro para que lo veamos más grande todo. Se puede con control más. También con Bueno, control más. ahí me ven. Bueno, es como si fuera una página de internet, ¿verdad? Sí, Entonces ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahí lo estamos viendo ya, pues ya se ve bien. Y ya se puso un montón de acentos no circunflejos, ¿no? Bien, Nubia, lo primero que vamos a hacer es definir el directorio de trabajo, ¿no? Pero vamos a ir guardando las instrucciones, entonces todo lo vamos a hacer en la fuente, en el source, ¿no? En el script. Vamos a hacer, vamos a comenzar con un comentario que diga, calculando el error técnico de medición. ¿Cómo se pone un comentario en R? ¿Con qué comenzaba el comentario en R? Con el símbolo gato, ¿no? Con el símbolo gato, hashtag, numeral o número, ¿no? Entonces el símbolo de gato, a ver, ponlo ahí, escríbelo ahí en la fuente, en el script. Aquí. Ahí. Y entonces ponle ahí, calculando, ejemplo de cálculo de error técnico de medición, ¿no? Ejemplo de cálculo de error técnico de medición. Ajá, entonces ya, dale Enter. Y lo primero que vamos a hacer es definiendo el directorio de trabajo. Si quieres, también ponle como comentario eso, definiendo nuestro directorio de trabajo. Definiendo directorio de trabajo. Es donde vamos a guardar el archivo que acaba de bajar, de compartir Brenda, ¿no? Y vamos a decirle, nos metemos a donde dice sesión arriba en los menús. Es más fácil, lo más fácil de hacer. Sesión y vamos a seleccionar Set Working Directory. Y vamos a decirle seleccionar el directorio de trabajo. Choose Directory, ¿no? Choose Directory, la última opción. Esa. Entonces va a salir. Ahí no salió nada. Ah, ya, se tardó un poquito. Entonces, ese es el directorio que estás trabajando. Archivos de RR.
Ok. Ajá. Bueno, ponle open. No, ponle open. ¿No? Entonces, te voy a pedir que el archivo que acaba de mandarte Brenda, que está en Excel, lo copies en esa carpeta. ¿Vale? Todo mundo así, ¿eh? En su carpeta donde van a estar. No se vale copiarlo en cualquier lado, si no lo encuentran, ¿verdad? En esa carpeta. En esa carpeta, en esa que así, que se llama archivos de R, pusiste, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí lo estoy viendo. Ya Ya está. Ya incluso si tú vuelves a cargar ahí en tu ventana de files, hay un botón del lado derecho que trae como una curvita, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Una flechita curva. Ajá, Casi esa. De actualizar. No, abajo, debajo de Abajito, Management, ¿no? donde dice files, donde dice more, donde dice more, ahí que está como un engrane. A un lado hay una flecha de recargar. En donde está files, no, allá no. Hay 4 ventanas, acuérdense. Vamos a ver, acordarnos. La primera ventana se llama de script. La ventana de abajo se llama de consola. La ventana del lado derecho se llama de ambiente. Ajá. La ventana de abajo se llama de files, ¿no? Así le pusimos. En esa ventana de files hay un botoncito al final que es como ese mero. Refresca la lista, a ver. Porque si yo refresco, ahí ya me aparece el archivo húmero izquierdo, que es el que acaba de copiar, ¿no? Nomás para ver lo que sí está ahí. Si no está en el directorio de trabajo, esto que vamos a hacer, no lo va a hacer, ¿no? Entonces tengan cuidado. Ahora nos vamos a meter arriba en el ambiente, la ventana de ambiente, la ventana 3, hay una opción que dice importar datasets. Esa es la opción más fácil para importarlo. Pero esto va a pedir que tengamos instalado. Les dije que cuando instalamos el RStudio bajaba una cosa base. Pero nosotros tenemos que ir engordando este programa para que vaya jalando todo. Muchas veces no tenemos instalado todas las librerías y ahorita vamos a probar si aquí en el caso de la versión de Macintosh lo jala. Entonces, dile que es un archivo de Excel. Dile, es un archivo de Excel. Dale. Inmediatamente, ahí ya, si no tenemos nada, si no tenemos instalado la rutina para instalar Excel, dice, me está pidiendo que utilice, ¿qué será una cosa, pero no la tengo instalada. Entonces, ¿la quiero instalar? Pues sí. ¿La quieres instalar? Sí. Solamente se instala una sola vez. Ya después que importe otros archivos, ya no es necesario. Ya no me lo va a preguntar. Entonces, dale que sí. Entonces, vamos a ver que va a empezar a instalar un montón de cosas. Acá en la consola empieza a trabajar, ¿no? Empieza a trabajar. Es como cuando bajan el app, ¿no? Una app en el celular, ¿no? Es como si te hubieras metido al App Store. Digo, porque ella es una chica Mac, ¿no? Todo es Mac. Tiene su iPhone, tiene su iPad, tiene su Macintosh, tiene su iWatch. Ajá, también. ¿Qué más tienes, Nubia? Los AirPods. También tiene los audífonos. Un trackpad, mi teclado aparte, todo. Y para ver sus series de televisión utiliza también ¿cómo se llama? Apple TV. Apple TV, no, ella es una chica. Todo. Macintosh, ¿no? Bueno, ni parece de la ENA, ¿no? Ya se aburguesó. Ay, no es cierto. Siempre había sido una fifí, pero con corazón chaira. No es cierto, Nuria. Estoy haciendo tiempo porque mientras... Se está cargando. Antes de que explote su computadora, como pueden ver, todo marca en rojo, pero no se espanten si marca todo en rojo, simplemente es un warning, ¿no? Son warnings, no necesariamente lo rojo son errores,
¿no? Porque uno empieza a asustarse. Ya me salió todo en rojo, ya seguramente va a fallar. No, no falla. Esto va a funcionar, depende del tamaño de su capacidad de conexión a internet, puede ser lo más rápido o más pequeño. Entonces ya lo hizo, miren, ahí está, ¿no? Incluso les dice, mira, el código que vas a usar se llama así, library read L dataset, y entonces le va a poner en un archivo que se llama dataset read Excel, y ahí viene la base de datos, ¿no? Inmediatamente incluso me da una opción que dice ver el conjunto de datos también. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es definir, de buscar dónde está el archivo. Ahí en Browse hay que decirle cómo se llama el archivo. Dale Browse. Te va a mandar al directorio, pues nada más tenemos ese archivito de Excel, ¿no? Dale clic y ponle Open, ¿no? Ahora, fíjense, si, como es un archivo de Excel, acuérdense que los Excel son libros, pueden tener muchas hojas. Si ese fuera el caso, y mi archivo que quiero importar estuviera en la hoja 2, en la hoja 3, etcétera, ahí le puedo seleccionar la hoja donde dice Sheet, ¿no? Sheet. Y puedo seleccionar también, si es el caso, un rango donde están los datos. Por default, pues agarra los que tiene ahí, ¿no? Ya hasta me muestra ahora un data un previo, ¿no? De cómo se van a mostrar los datos. Entonces ya, dice, el primer renglón tiene nombres, dice ahí, está activado, pues sí tiene nombres, ¿no? Y ya dice que hay que abrir los datos vistos, sí. Entonces, importarlos, ponle importar. Y ya, ahí lo está leyendo, ¿no? Está leyendo el archivito. Incluso pueden ver que en el script me abrió una nueva pestaña. La nueva pestaña es con la base de datos que estaba ahí, ¿no? Son los datitos que yo les mostré hace un rato en el PowerPoint. Entonces, ahí están ya los datos. Y vean, vamos a ver vean que abajo en la consola me dice la instrucción que hizo. Las instrucciones que hemos hecho hasta el momento es CW. ¿Para qué fue esa instrucción? Para definir el directorio de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego lo que hicimos fue library read GLX. Está llamando la librería readxl. Y luego lo que está diciendo es, estoy generando un nuevo objeto que se llama húmero izquierdo. Y ese objeto le estoy asignando, acuérdense que la asignación era con la flechita también. Le estoy asignando, ese es el igual, también es como el igual. Esto le estoy asignando read Excel, o sea, la instrucción read Excel, húmero izquierdo. O sea, ese objeto es la base de datos, ¿no? Acuérdense que tenemos objetos numéricos, objetos de carácter, y ahora tenemos un objeto que se llama una base de datos, o también más formalmente le llaman dataset, ¿no? Un dataset. Para ver cómo va mi escritura de mi script, me voy a donde dice no titulado, que no tiene nombre todavía, sin título. Está a un lado de la pestaña de húmero izquierdo, dale clic donde dice untituled con rojo. 1. ¿En dónde? A un lado de donde está la base de datos que dice húmero izquierdo. La pestaña, hay dos pestañas, esa es una pestaña y ahí está la otra. Dale clic en la pestaña, esa. Ahí está, ahí estamos. Entonces, fíjense que cuando pusimos definiendo el archivo directorio de trabajo, no pegó la instrucción ahí. ¿Estamos de acuerdo? No la pegó. Entonces, puedo irme a la historia, vete a la historia, en la ventana de ambiente. En la ventana de ambiente, vete a la history. Profe, Rebeca tiene una pregunta. Sí, nada más déjame ahorita, Rebeca. Entonces, la instrucción para definir el SW, ahí estaba, por ahí lo vi, mira, abajo. Ahí está. CW de Expo tercer semestre, y lo hiciste 2 veces, entonces defínelo con cualquiera. La primera, señala la primera, esa, CW, la daba esa. Y esa, mándala a la fuente. Hay una flechita que dice arriba, una flechita verde, esa es a la consola. El botón siguiente dice a la source, ¿no? Entonces con eso lo va a pasar, le das clic y lo manda al directorio del script, ¿no? A donde está el trabajo de escritorio.
Bien, antes de continuar, la pregunta de la compañera, ¿quién era? ¿Vanessa? ¿O quién era? ¿Rebeca? Ah, sí. A ver, Sí. Rebeca. Oh, o si quieres tomar la palabra. No puede tomar la palabra. Aquí ya la puso en el chat, ¿ok? En el chat, sí, dice que no le aparece el script. Que sí podría guardar. Ah, no, sí debe de aparecer. A ver, vamos a ver. Mira, Rebeca. Recuérdate que la vez pasada tampoco había aparecido aparentemente, pero sí aparecía. Nubia, en esa parte donde dice húmero izquierdo, en la parte del lado derecho, hay dos ventanitas. Una grande, una minimizada y una maximizada. No sé si las puedas ver. Una minimizada y una maximizada. Nubia. Sí, aquí estoy. ¿Ves que estoy buscándola? ¿En cuál de las 4 ventanas? En la primera ventana de source, es que ella no le aparece esta ventana de source. ¿Por qué? Porque ahí al final de la parte derecha, en la parte derecha, ahí donde estás, pero en la parte derecha, Ajá. ahí donde dice húmero izquierdo, si te vas todo derecho hasta la parte derecha de esa ventanita, están dos iconos, una ventanita que cierra y una ventanita abierta, ¿no? Ajá. ¿La estoy viendo aquí o no estoy? ¿No la ves? No, profe. Sí, ¿cómo no? A ver, dígame otra vez. A ver. Ay. De este lado, donde está señalando el mouse, hay una ventanita. Aquí está húmero izquierdo, del lado derecho. Hay una ventanita baja y una ventanita alta. Aquí está señalada. Si yo le aprieto la baja, lo que hace que es, va a ocultar, ¿no? La fuente. Si la vuelvo a apretar, ahí está. Ahí, si la aprietan o la otra, se ocultan las ventanas. Entonces, para ver las ventanas completas, tienen que jugar con esas dos iconos. Sale ahí, por ejemplo, estamos viendo nada más la consola, no vemos la fuente. No sé si eso ya resolvió tu problema. Sí, ya puso que le apareció el script. Entonces, lo mejor es ponerlo así, ¿no? Las dos. ¿Sale? Entonces, ahí está. Entonces, ya le apareció, ¿no? Apareció el script. Nada más es cuestión de picarle ahí. Dale, pues. Entonces, ahora ya dejo de... ya no tengo yo el control remoto, ¿eh? Okay. Entonces, ahora, Nubia, vas a seleccionar también las instrucciones que fueron para importar, que fue la de library, y ese dos renglones que están abajo. Library hasta ahí, ya no le pongas el vier y mándala también para allá. Y si quieres, a la fuente está bien. Y antes de ponerle en el renglón 4, si quieres darle un enter para que metas un comentario nuevamente, ¿no? Vamos a hacerlo bien ordenado, ¿no? Entonces, el comentario va a ser que estamos importando un archivo de Excel. ¿Sale? Para que se acuerden que esas son las instrucciones para importar un archivo de Excel. Muy bien. Ahora nos vamos al renglón 7. Y ya tenemos la base de datos, ¿no? ¿Dónde está guardada? Está guardada en el archivo que se llama húmero-izquierdo. No en el archivo, en el objeto. Si yo le pongo húmero-izquierdo y le doy un enter, a ver, dale, escríbele, escríbele ahí, húmero-izquierdo, y ejecuto esa instrucción. ¿Cómo ejecuto una instrucción? Dos opciones. Dándole clic ahí donde dice run arriba, esa es una primera opción. Y la otra opción es con el control, dejando el control y el enter. Eso es lo más rápido con el teclado, ¿no? Acuérdate que en el caso de las Macintosh,
es el botón CMD, ¿verdad? El botón de comando. Entonces, si le dejas apretado CMD y le das un Enter, esa instrucción se va a ejecutar. A ver, dale. Ahí está, ¿no? Entonces ya me está mostrando el contenido del dataset. No me dice los encabezados. Ah, sí, ya lo puso los encabezados, sí los puso arriba, ¿no? Y ya me está diciendo que es una tabla, un tible de 8x4, ¿no? Que la primera está el esqueleto, el número de esqueleto, luego LMH1, LMH2, LMH3, etcétera, ¿no? Bueno, como ya vimos lo que son vectores la vez pasada, esto es una matriz, ¿no? Esto es una matriz. Y yo puedo definirla, puedo sacar una matriz. Fíjense lo que puedo hacer con esta. Yo, para llamar, por ejemplo, si quiero sacar la media de la longitud máxima del número izquierdo de la medida 1, nada más como ejemplos, ¿no? A ver, si quieres ahí como comentario, ponle ahí, trabajando con las columnas o variables del dataset. Trabajando con las variables o columnas del dataset. Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar la media y la la media y la desviación estándar. La media, vamos a sacar la media, nada más. Entonces, le vamos a escribir media, escribe la palabra media, pero en inglés, mean, ¿no? Y le vamos a poner entre paréntesis el nombre del dataset, que se llama Húmero. Pero con mayúscula, ¿verdad? Como está, sí. Ahí ya apareció, mira, lo puedes seleccionar de abajo. Eso, le puedes dar clic ahí. Ya se lo di. Ajá. Y ahí, desde luego, que tengo que indicarle de qué quiero obtener la media. Para decirle que es específicamente de una columna, le pongo un símbolo de pesos. Es como un filtro, ¿no? Ponle el símbolo de pesos. Entonces, automáticamente me pone todas las variables que tengo. Entonces, ¿cuál es la primera? LMH1. Y entonces ya puedo ejecutarla con un control enter. O con run, ¿verdad? O con run, como quieran. ¡Wow! Y ya. Así obtuvo el promedio del primer vector, de la primera columna. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A ver, calcula la desviación estándar de la última, de la LMH1. La desviación estándar es, el comando es SD, de Standard Deviation, entre paréntesis, de húmero, otra vez le ponemos húmero izquierdo. Y ya sale, nomás basta con que le escribamos 3 letras y empieza a buscarlo. Luego símbolo de pesos. Y de la última, de la 3, sí. Y ya le damos enter, ¿vale? Ya salió. La desviación estándar es de 20.75. ¿Vale? Muy bien. Ahora lo que puedo hacer también es, voy a generar una matriz que nada más tenga los vectores, que nada más tenga las columnas LMH1, LMH2 y LMH3. O sea, va a ser una matriz de 3 columnas por 8 renglones para quitarme el asunto del esqueleto, ¿no? O sea, el número de esqueleto, ¿sale? Entonces, ¿cómo la voy a asignar a un nuevo objeto que se llame medidas, ¿no? Medidas. Entonces, vamos a ponerle en el renglón 11, el comentario de lo que voy a hacer primero, ¿no?
generaremos una matriz, ¿verdad? Generaremos una matriz con los valores de las medidas del número, ¿no? Y ya le damos Enter. Y entonces vamos a generar la matriz que se llame medidas. Vamos a ponerle medidas igual. Y le vamos a decir que es una matriz, ¿no? Pero, ¿cómo era, Brenda? Que no me acuerdo la instrucción. ¿Era columnas? No, es con... Divide, ¿no? Divide. Entonces, le vamos a poner C de columna igual a C de columna y luego B de burro, IND. IND. Me faltó la I. ¿Y así o así? Así. Ajá. No, Bind. no. Con I latina. Ajá. Entre paréntesis. Ahora le tenemos que decir quiénes son los vectores que van a conformar esta matriz. Y los vectores, pues es húmero izquierdo, con mayúscula, ahí está, húmero izquierdo, pesos, HLMI1, coma, húmero izquierdo, lo puedes copiar y pegar ahí si quieres, del anterior, pesos, HMI2, y otra vez, coma, húmero izquierdo, pesos, el 3. Y ya, esa es la forma en cómo obtengo unas columnas de un dataset y las voy a usar como matriz. Entonces ya dale Enter, Control Enter, y ya me va a generar, vamos a ver el ambiente, ponle en el ambiente para ver que ya todo lo que se ha generado, en el environment. Pero no, ahí no, porque ahí estamos en la historia. Sí. Ahí está. Ya se creó ya se creó la de medidas. Mira, dice, es de una matriz de 8 renglones. Está 8 observaciones. Bueno, abajo, ¿verdad? Matriz, las medidas es 8 por 1 por 3. Entonces, incluso le puedes escribir medidas y Enter para que lo veamos. Dale medida y Enter. ¿Aquí? Sí, del renglón 13. Bueno, tú le pusiste ver medidas, ¿no? Ajá. La puedes ver como también en otra ventanita. Vete otra vez al archivo que estamos construyendo. Ahí si tú le das la palabra medidas, que es el nombre del objeto, y le das Control Enter. ¿Pero en cuál? ¿En la segunda? No, la primera, la que se llama medidas. Ajá. Control Enter. Ajá. Y te muestra la matriz, ¿no? Ahí está. También la puedes ver así como la vistes, ¿no? Viéndola, dándole clic allá donde estaba la variable medidas ¿no? Ok. Si quieres, ciérralas para no tener tanto las ventanitas de medidas y de húmero izquierdo, ya ciérralas. ¿Esta la cierro? Aquí. Esa ciérrala, sí. Y húmero, va. Sí, húmero, yo también. No, esas no me sirven de mucho. Bueno, creo que es el momento de guardar nuestro archivo por si las moscas de que se nos vaya la luz, ¿no? Y no se pierda todo eso que hemos hecho, las instrucciones. Entonces, dale en el botoncito de disquito que está ahí a un lado de la suelta, ahí. Dale clic ahí para que lo guarde. ¿Qué nombre le vamos a poner? Ejercicio de húmero, no sé. Es el error técnico de medición, ¿verdad? El error técnico de medición del número, ¿sale? Bueno, pues ya estamos casi listos para hacer nuestros cálculos. Todo eso fue para tener nuestras bases, nuestros datos ahí prestos, ¿no? Y seguramente ya se les olvidó lo que íbamos a hacer con tanto nervio. ¿Quién
hasta el momento, antes de hacer los cálculos, tiene dudas que no haya podido llegar acá. Pues la mayoría porque no tienen el R, ¿no? En su celular o en no lo pueden seguir. Entonces, ¿quién tiene dudas hasta el momento? Yo tengo un problema. A ver. Económico, no lo puedo resolver, ¿eh? Bueno, aparte también. Ajá. A ver, León. Aparte de que sí me atrasé un poquito porque me pidió que actualizara el programa. Ajá. A la hora de lo de húmero izquierdo de Excel. Ajá. Y queriéndolo cargar, me dice que error en vista, que dataset no fue encontrado. Pero sí definiste primero tu CW, o sea, el archivo de trabajo. Esa es la clave. El renglón 3 que tiene la compañera Nubia ahí en la pantalla, enseñar a la Nubia, es ZW. Primero definimos dónde está guardado. Si no lo definimos, no vamos a poder trabajar, es lo que mencionábamos. Ahora, ¿cómo hicimos esa definición? Va de nuevo, ¿no? Para León, que se atrasó un poco. Antes de comenzar a hacer cualquier cosa, definir nuestro archivo de trabajo, ¿vale? Nuestro directorio de trabajo, no archivo, nuestro directorio de trabajo. Entonces, para lograr eso, nos metemos a la parte donde dice sesión. A ver, novias, ¿puedes seguirlo otra vez, por favor? Sesión. Y luego nos metimos a Set Working Directory, arriba, Set Working. Set Working. Y luego Choose Directory, ¿no? Ajá. Y ya le damos clic ahí. Dale clic, novia, no le hace. Ay. Y entonces ahí ya tú buscas la carpeta donde estás trabajando, donde guardaste tu archivo de Excel. Y ya le pones Open, ¿no? Ahorita ya nosotros le vamos a poner cancelar, pero ahí le pones tú Open. Y eso te va a aparecer ahí. Esa es la primera instrucción que tienes que hacer. Si no, no va a funcionar. Y si es un error que luego no nos deja avanzar más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya ahorita que hagas eso, ya puedes empezar a hacer todo lo demás. Ok. Tampoco amorosos, problemas amorosos tampoco, vale. Perdóname. No, ahorita no me interesa eso. No, es que le puso la compañera, le dice, ¿y los problemas amorosos los puede resolver? Pues no. Son más complicados que los problemas matemáticos. ¿No? Porque sobre todo porque aparecen muchos triángulos. ¿No? Lo único que sé de esos problemas amorosos es base por altura sobre 2. Oh. Bueno, pero ustedes son ya de la nueva ola, ¿no? Son del poliamor para acá. Entonces ya no tienen por qué preocuparse. Son la poligamia, ¿cómo decía la porra de la ENA? Sexo, poligamia y orgía. Ahí está. Arriba, Escuela Nacional de Antropología. Ahí está. Entonces, eso era antes de ser revolucionaria. Luego ya se hizo revolucionario y era abajo y a la izquierda y no sé qué, ¿no? Ajá. Bueno, está bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya vamos a retomar lo que debemos retomar. Entonces, ahora si quieres, voy rápidamente a compartir, Nubia, para recordar, porque se me hace que ya quedó lejano el momento, ya tiene como 1 hora que hice la presentación de los cálculos que vamos a realizar. Entonces la voy a presentar nuevamente, ¿no? Justo son las 6, mire, las 6 de la tarde. Dice ahí. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado todas las mediciones y sumarla, ¿no? Sumarla. Suma de cuadrados de todos los valores. Si quieren, lo hacemos así poco a poco. Primero vamos a hacer esto y ahorita regresamos a ver esta otra parte, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir y que Nubia comparta nuevamente, ¿no? Y ese muñeco, ese esqueleto que tienes atrás, debes adornarlo para este fin, ya para el 2 de noviembre. Te los presto. ¿Sí lo prestas para que lo adornen? Sí. Se llama Emiliano. No, No, pues no, ya.
Pobre Emiliano Zapata, que lo mataron a mansalva en Chinameca. ¿Ya ven? Sí, ya lo vemos. Entonces, ya vamos a proceder a hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, si quieres, ya pone ahí como comentario que vamos a hacer los cálculos de, ¿cómo se llama el término? Error técnico de medición, ¿verdad? Sí, error técnico de medición. Haciendo cálculos de error técnico de medición. Entre paréntesis, por sus siglas en inglés, TEM, ¿no? Error técnico de medición. ¿De qué? TEM. Por las siglas en inglés, ¿no? Technical Error Medition, ¿no? Entonces ya, damos Enter. Y vamos a hacer primero eso. Cada uno de los valores de la matriz medida lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a hacer la suma de todos esos. Y lo vamos a asignar a un objeto que se llame suma de cuadrados, ¿no? Suma de cuadrados totales. Entonces, pero no la vamos a poner la palabrota de suma de cuadrados totales, simplemente le vamos a poner sus iniciales SCT, ¿no? Entonces escríbele SCT con minúsculas mejor para no tener tantas broncas. Igual. Y entonces vamos a decirle que vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a decirle que es la suma, entonces la instrucción es suma. Y en inglés es sum, y en R es sum. Entonces la palabra es sum. Paréntesis. Vamos a sumar todos los valores de qué objeto de medidas, ¿no? Medidas, pero no tal cual, sino es medidas elevada al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Con 2 asteriscos es una opción, o con el circunflejo, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo ahí, como primero hace lo que está dentro del paréntesis, eleva primero cada valor de las medidas al cuadrado y después hace su suma, ¿no? Así de sencillo, y ya le damos Enter, Control Enter o Run, como quieras. Ahí está, haciendo cálculos del error técnico de medición y ya me calculó, si vemos acá en el ambiente, en el environment, ya me calculó SCT. ¿Cuánto vale, Nubia? 2.157.826. ¿Ok, dijo? Bueno, está bien, Ajá. 2 millones, un numerote, ¿no? Porque cada valor, el 315 lo elevó al cuadrado, el 313 lo elevó al cuadrado y sumó, así con eso, ¿no? O sea, son operaciones grandes. Y luego, ahora le vamos a decir, vamos a ver. Voy a compartir ahora, Nubia. Entonces, deja de compartir, Nubia, y comparto yo. Le puse pausa a la grabación en lugar de darle compartir. Entonces, ya se siguió grabando, ¿verdad? A ver. Sí, sí dice. PowerPoint, dale. Ahora lo que vamos a sacar es los totales por fila, o sea, este 298, 297, 297, lo voy a sumar aquí y luego ese resultado en cada renglón, ese resultado total lo voy a sumar, lo voy a elevar al cuadrado y lo vamos a sumar. Eso es este número que está aquí, ¿no? Entonces, vamos primero a hacerlo de la siguiente manera. Adelante, Nubia, por favor. Está muy soleado acá y está tronando el cielo. Como que quiere llover. Acá está lloviendo, profe. Allá está lloviendo. Sí, en la mañana tuvimos clase y preguntábamos que cuál era la probabilidad de que llueva y decíamos que era casi cero, ¿no? Casi cero. Pero ahorita ya si me pregunta cuál es la probabilidad de que llueva, ya es muy alta por los truenos que se oyen. Sí. Bueno. Acá no. Entonces, vamos primero a hacer la suma de las filas, ¿no? Entonces vamos a construir un vector suma, un vector de sumas, ¿no? Una variable nueva que se llame sumas SF, ¿no?
SF. Suma de filas, ¿no? SF. Si quieres, después de, bueno, ahorita regresamos. SF es igual, entonces, a húmero izquierdo de LMH1. Pesos LMH1. Ajá. Más lo mismo pesos del 2 más lo mismo, pero pesos del 3, ¿no? ¿Sí puse el 3? Sí. Sí, ajá. Y ya. Dale control enter y me va a hacer una nueva función que sea SF, ¿no? Incluso ahí está, mírenlo arriba. O ponle SF para verlo en la consola. Escríbele SF. SF. ¿Dónde? Ahí abajo en el renglón 17. Ahí, con minúscula. Control enter. Voy. Aquí. Ahí está, miren, 892, que es la suma de los 3 primeros. Incluso ahí vemos el último, por ejemplo, es 280, 279 y 280. La suma vale 839, ¿no? Entonces ahí están ya los valores. Entonces, ahora voy a hacer la suma de cada uno de esos valores al cuadrado, ¿no? Suma de las filas al cuadrado. Entonces vamos a ponerle SF, suma de cuadrados de filas, vamos a ponerle. SCF. Pero no, pusiste minúscula así, ¿verdad? Es que está el mouse ahí. Perdón. Igual, entonces va a ser igual a la suma, paréntesis, ¿de quién? De SF, ¿no? De SF al cuadrado. Ahora voy a... Circunflejo es chi. ¿Qué apareció? No, ¿verdad? No, hasta que le pongas el cuadrado va a aparecer. Ya. Ahí está, ¿no? Y de una vez lo vamos a dividir entre K, pero no tenemos el valor de K, ¿verdad? Vamos a ponle entre K de una vez. Ponle entre K, escríbele entre K. No, 7K no. Ah. Entre K. Pero vamos a regresar una instrucción antes y darle un enter para definir cuánto vale K, porque si no me va a marcar error, ¿no? Si quieren lo hacemos, miren, vamos a ver. Sirve que veamos, ¿no? A ver, trata de ejecutar esa instrucción como está. Trata de ponle run y ¿qué nos va a decir? Ya se lo puse. Bueno, le puse... No le pusiste ejecutar. Ya está. Ya dice error, objeto K no encontrado, ¿no? ¿Está bien o no? Entonces regresamos una instrucción antes, le damos un enter después de SF, para que me lo deje ahí, y le ponemos cuánto vale K. ¿Cuánto vale K? K es el número de veces que midieron. ¿Cuántas veces midió? 3. Entonces ya sabes cuánto vale K, ¿no? Le damos, y vamos a definir de una vez el valor de la N grande que aparecía en la fórmula. ¿Cuánto vale la N? N es el número de objetos que se midieron. 8. Entonces dale un enter y ponle N igual a 8. Pero mayúscula, para respetar la notación. Vamos a respetar la notación que viene en el texto, ¿no? En la fórmula. Ya, entonces ya tenemos, ahora sí ya puedes ejecutar las 3. Marca las 3 para que las ejecute.
Ahí va. Ajá, run. Run. ¿Sabes qué, Nubia? Ahí en la terminal, no sé en qué momento le pusiste un menor que quítaselo porque nos está moviendo. Siempre va apareciendo, ¿no? Ahí abajo, en la terminal, consola. En la consola. Bórrale eso. Sí, borra. ¿También ese? No, nada más ese. No, Ajá, ya. sí, nada más ese es el extraño, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ajá. ¿Quién sabe Ok. qué bueno se lo pusiste? Pero cada vez lo va jalando hacia abajo, ¿no? Entonces ya vean que ya tiene el valor K igual a 3, la N vale 8, la suma de cuadrados de las filas, no tenemos la suma de cuadrados de las filas, tenemos, sí, la suma de cuadrados de las filas, ahí está, es SCF, vale 2000, no sé cuánto, ¿no? 2 millones. 2.157.810.667. Sería bueno que después de cada fórmula que acabas de poner, pusieras un comentario, por ejemplo, en el renglón 15, colócate ahí después de la fórmula que está ahí al final, y escribieras un comentario. Escribe un comentario ahí. ¿Qué es eso que estamos calculando? Suma de cuadrados de todos los valores, para que nos quede claro, ¿no? Suma de cuadrados de todos los valores. Y luego, en la SF, ahí a ver eso si quieres, ya déjalo así, pero en la SCF, o si quieres ponerle por qué vale K igual a 3, a ver, escríbele después de K igual a 3, escríbele por qué 3 vale 3. Ponle 3, son 3 veces, 3 repeticiones, ¿no? De medición. 3 mediciones repetidas, ¿no? La otra vez no comentábamos nada, pero estoy excediéndome en los comentarios, pero más vale, quede más claro. Suena poético, profe. Ahora ahí, ¿por qué 8? Es el número de casos, ¿no? Ándale, es el número de casos. Entonces ya ponle el número de casos. Número de casos. Y luego abajo, ya pues es la fórmula de los cuadrados por fila, ¿no? La suma de los cuadrados de los totales por fila, ¿no? Suma de los cuadrados de los totales por fila. Y ya estamos listos para hacer nuestro cálculo. Voy a compartir otra vez la pantalla. Hay que guardar eso, hay que guardarle con el disquito para que no vayamos a tener problemas de que nos falla algo, ¿no? Entonces, pues esta, no veo el PowerPoint directo. Entonces ya tenemos este valor que le llamamos SCT. Y este valor que le llamamos, sí está bien. Este valor que le llamamos SCF. Entonces, este número que está aquí es SCT. Le vamos a sacar la raíz cuadrada a ese número menos el valor de la suma de las filas dividido entre K, pero ya lo dividimos entre K también, ¿no? Entonces, esto que está aquí, esa resta, menos lo vamos a dividir entre N multiplicado por K menos 1, ¿no? Está también dentro de la raíz. Vamos a calcular este número. Le vamos a poner el mismo TEM, ¿no? TEM. ¿Les parece? Entonces, a ver, Nubia, manos a la obra. Entonces ya, ahora sí, si quieres, ponle como comentario. Ya nada más ponle ahí TEM, mejor ya directamente la forma. TEM. Pero mayúscula, ¿verdad? Vamos a ponerlo con mayúsculas. TM igual
Y lo primero que era una raíz cuadrada, ¿no? Una raíz cuadrada. Entonces ponle la función que se llama raíz cuadrada en R es SQRT con minúsculas. Ay, sí, ahí está. SQRT y todo lo que está dentro del paréntesis es a lo que le va a sacar raíz cuadrada. Pero había un quebrado, entonces vamos a ponerle otro paréntesis para poner el quebrado. Y dentro del quebrado más básico, le vamos a poner la expresión de la suma de cuadrados totales, que es la primera suma, SCT, pero están con minúsculas, ¿no? Pero sale solito. Ajá. Menos el SF, ¿no? Y luego estaba dividido, si no mal recuerdo. Profe, es el SCF, ¿no? La suma de los cuadrados totales. Ah, es SCF, no es sí. No, es SCF. Lo hubiéramos dejado para que saliera error, ¿no? Sí. Y luego, de todo eso, ahí se cierra el paréntesis, ¿no? Porque primero hacemos la resta del numerador. Y afuera del paréntesis ya le ponemos división. Ahora sí, D era que N-1 por K, ¿o cómo decía la fórmula? A ver, voy a ver mi acordeón. Hay que abrir. N, decía N por K-1. Entonces hay que abrir otro paréntesis, ¿no? Hay que abrir otro paréntesis. Es N, pero la N no es, la N es grande, ¿no? Voy a dejarte como lo hagas, Nubia, para que marque todos los errores. Ok. Porque en esa fórmula ya hubiera tenido como 5 errores. Ay, no es cierto. Nomás uno. N, asterisco, paréntesis. ¿Otro? Sí, porque es K-1. Ah, ok. K-1. Ajá. K minúscula. Ajá. Y ya se cierran los 3 paréntesis que se abrieron, todos se cerraron al final, porque fueron abriéndose y ya todos, cuando lo abríamos se cerraba. Entonces ya acabamos. ¿Seguro? Bueno. Yo sí estoy seguro, pero si tú no estás segura, pues lo revisas, ¿no? Ahí está. Entonces ya lo ejecutamos. Coman enter. Ya, no marcó errores porque lo hicimos entre todos y estuvimos viendo los errores antes de que lo ejecutaras, ¿eh? Entonces, el TEM vale 1.2583. ¿Eso qué? ¿Es grande o es pequeño? Lo que les puedo decir es que es 1.2583 milímetros, ¿no? Son milímetros, porque todo está en milímetros. Entonces, ¿qué será? ¿Grande, pequeño? ¿Quién sabe? Porque depende de las unidades que estemos considerando. Por lo tanto, como ese no se puede interpretar tal cual, lo que hacemos es calcular el coeficiente de confiabilidad, ¿no? Que se calcula así. Es el famoso R. Es 1 menos el TEM al cuadrado entre SD al cuadrado. Y de una vez vean, SD es la desviación estándar de todos los datos, pero elevado al cuadrado. Es decir, es la varianza realmente, ¿no? La varianza. Pero bueno, vamos a dejarlo así. SD de desviación estándar de todos los datos, de todos estos. ¿Vale? Eso es la SD. Esto se interpreta como si fuera un coeficiente de determinación en un modelo de regresión, ¿no? Pero no es la explicación de cuánto no sé qué. Aquí, mientras este valor sea lo más cercano a 1, pues quiere decir que la medición es muy confiable, ¿no? No hay error de medición. Entonces, si alguien me reporta una R de 0.75, pues lo mando a que vuelva a medir otra vez hasta que ya reduzca su error. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Dejo de compartir mi pantalla. A ver, Nubia. Y pues vamos a hacerlo. Ahora se llama R, ¿no? Entonces, ese si quieres ponle después del paréntesis, después en el renglón anterior, ponle qué fue lo que calculamos ya. Fórmula final para TEM, ¿no? Fórmula final para el TM, ¿verdad? A partir de los insumos que hicimos previamente. Fórmula final para TEM. Y ahora vamos a calcular la R, ¿no? R igual a... Entonces era 1 menos el TEM elevado al cuadrado, dividido, paréntesis, la desviación estándar SD, minúsculas, SD minúsculas, paréntesis, de las medidas, de todas las medidas de la matriz, medidas. ¿Ya? Entonces ponle como comentario que estamos calculando el coeficiente de confiabilidad, ¿no? Calculando coeficiente de confiabilidad. Sí, Vane. Profe, ¿y de la desviación estándar es al cuadrado también? ¿O nada más así? Tenía razón, ¿verdad? Qué bueno, Vane, que se fijó, tenía ojo. Dice que la desviación estándar es al cuadrado. O sea que después del último paréntesis, te falta ponerle elevado al cuadrado a la desviación estándar. Después del último paréntesis. Del segundo paréntesis. Que no me deja. ¿No te deja? Ajá. Ahí. Ahí. Gracias, Vane. Si no hubiera estado Vane, ya la regamos, ¿no? Ay, profe. No. Gracias. No, esa fue Susana. Ah, no sé, ya. Fue Susana, no fue Vanessa. Hablas con tu otro yo, dice Susana tal cosa, Vanessa tal cosa, contesta, ¿no? Está bien. A ver, entonces, ejecútala, por favor. Más A. Esa. Ay, perdón. No necesitas marcarle nada. Nada más con que te coloques en el renglón, ya con eso es suficiente. Command Enter. Ahí está. Ajá. ¿Ya está? ¿Cuánto nos dio el coeficiente de... Ahí está. ¿Cuánto fue la R? ¿Cuánto vale la R? Ya, nos quedamos. Todo para no llegar a ninguna conclusión, tantos cálculos. ¿Cuánto vale la R? Cri. 0.995. Bueno, me parece. 0.995. ¿Qué quiere decir eso, Vane? Está muy cercano a 1, ¿no? Está cerca del 1. Ajá, o sea que la medición que se realizó, tiene una confiabilidad del 99.5% o 99.6%, ¿no? O sea que solamente el error de medición es de 0.00, ¿no? El resto, pues, ¿no? Lo que falta para llegar al 1. O sea, es muy bajo. O sea, una confiabilidad de 99.57, pues está muy bien. Entonces ya sí sabía medir por lo menos el número, ¿no? ¿Sale? Pero la compañera hizo los datos también para la clavícula, ¿no? Y para
hubo 3 huesos que ella determinó. La clavícula y además segmentitos, además de cada uno de ellos, ¿no? Que el húmero lo dividió también en partecitas y entonces ahí fue determinando, porque dijo, ¿qué tal si en el contexto forense nada más encuentro una piececita de húmero, ¿no? Un pedazo. Entonces podría calcular también la longitud total del húmero y reconstruirla, ¿no? Y además acuérdense que esa longitud de húmero total se utiliza mucho para determinar la estatura total del individuo, ¿no? Por medio de las fórmulas de regresión. ¿O no es así, Nubia? ¿O cómo determinan la estatura? Sí, con húmero. Si está fémur, pues mejor fémur. Si no, tibia, y si no, pues ya al final el húmero. Bueno, entonces sí puede ser importante, ¿no? Encontrar el valor del número. Bueno, entonces, si quieres ponerle como interpretación, nada más ponle ahí como un comentario al final para que recuerden qué es lo que hicieron, ¿no? ¿Qué fue entonces? El coeficiente de confiabilidad es de ¿cuánto? El coeficiente de confiabilidad es de 0.5, o mejor ponle en porcentaje, que es lo que se reporta, ¿no? ¿Cuánto sería? A ver. ¿Cuánto era? Se restaría el 1 menos el 0. No, así, el número. Se queda así como 0.99. No, punto es 99.56%, 58% si lo redondeamos a, ¿no? 58%. El coeficiente de confiabilidad es de 99.58%, lo cual, bueno, ya indicaría que es una medición muy confiable, ¿no? ¿Vale? Entonces, guardamos el archivo, guardamos ese archivo y hemos terminado. Entonces, no se acaba la clase, pero le ponemos de tarea. ¿Puedes ir escribiendo la tarea ahí en el Classroom, por favor, Brenda? Sí, profe. En la tarea les vamos a subir la medición ¿qué era? De la longitud máxima ¿de qué era? De clavícula. La longitud máxima de la clavícula, ¿no? Y van a repetir esto, van a importar los datos de la clavícula y hacer todo este proceso. Y nos van a reportar los valores, ¿no? De el TEM. Les vamos a pedir el TEM. Si quieres, verla redactando y ahorita yo les pongo ahí las preguntas, ¿no? O sea, que suban cuánto vale el TEM, que pongan ahí. No sé si puedas ponerle como si fuera una tarea, que suban el valor del TEM. Y luego que suban el valor de la confiabilidad y luego que suban la interpretación de la confiabilidad, ¿no? Del coeficiente de confiabilidad, ¿verdad? Y le subes el archivito ahí de Excel y eso se entrega mañana, ¿no? Ay. Pues ya lo hicimos ahorita. Bueno. ¿Qué pasó, Gaby? Referente a lo que mencionaba al inicio, profesor, de lo de que si estuviéramos en un juicio y esto, ¿sí? Y el porcentaje de confiabilidad del error de medición y eso, ¿cuál sería entonces el porcentaje que sería como, o el intervalo que tendríamos que nosotros considerar para que sí sea válido y que no nos tumben, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, aquí la que nos puede, no sé si tú has hecho dictámenes genéticos, Natalia, era la bióloga, ¿no? Que estaba aquí y creo que se dedicaba a la genética, ¿no? ¿Ya se fue Natalia? No, aquí estoy. Pensé que te había ido otra vez a Morelos. No, aquí estoy. ¿Tú has hecho alguna vez algún dictamen con referente, por ejemplo, a la identificación de paternidad, Natalia? No. ¿Nunca has hecho de paternidad? No. Porque ya ven que luego hay muchos juicios de paternidad, ¿no? Que no, pues que no es mi hijo, que sí es mi hijo, que ese es mi hijo, no sé qué, ¿no? Entonces van y hacen un juicio y obtienen el ADN
del papá y del hijo, ¿no? Para ver si coincide, que es el que debe de coincidir más, ¿verdad? Entonces, y esos juicios se tienen que emitir un dictamen de probabilidad de coincidencia, que no es el error técnico, pero esa coincidencia debe ser de 0.99, como 4 o 5 nueves, no sé cuántos nueves, ¿no? Creo que las hace Lucerito, porque cuando anuncia el Teletón, cuando anunciaba, decía 9, 9, 9, 9, 9, 9, ¿no? 0.9999, como 4 o 5 nueves y un 5 por allá. Pero sí les piden un porcentaje muy alto. Acuérdense que los que van a dictaminar, si fuera un juicio, pues son gentes abogados. Ellos no tienen, o sea, para mí si me dicen 93%, 94%, yo ya lo considero aceptable. Pero la gente que no es del área, pues va a cuestionarles. Y si ustedes dicen 99.99, 99, pues ya va a ser lo que ellos van a creer, pero yo creo que ya también 99.57%, pues ya es muy alto. No hay un parámetro realmente, ¿no? Más bien uno tiene que ver lo que se hace en el contexto de los demás compañeros, ¿no? Pero yo recomiendo que tiene que ser lo más certero posible, porque siempre va a haber, o sea, los abogados, pues en eso son especialistas, ¿no? En buscarle mangas al chaleco, ¿no? Entonces, tanto defensores como del Ministerio Público, de las fiscalías, etcétera, ¿no? Entonces, van a buscarle ahí, sobre todo si quieren tumbar un dictamen, ya sea porque también los de la defensa luego contratan antropólogos físicos, ¿no? Es lo que hasta donde yo sé, ¿no? A veces hasta les cuestionan, ¿verdad? A ustedes les pueden cuestionar hasta la cédula. A ver, o a qué se dedicó, ¿no? ¿Verdad? Puede ser esa parte también. Entonces, pero bueno, que ya si pasaban esa parte deshonrosa, que tratan de deshonrarlos, de sus grados y todo esto, ya dicen, estudié la especialidad de antropología forense. Bueno, está bien. A veces hasta dicen con qué software hizo su análisis, ¿no? Dígame usted con qué software, pues lo hice con R, o lo hice con SPSS. Ah, ¿usted tiene licencia del SPSS o fue una versión pirata? No, eso es lo que nos han dicho, que nos cuestionan. Entonces, y luego las instituciones no tienen software legal, ¿no? Entonces, ese es el problema también. Entonces, hay muchos factores, pero yo digo que mientras más certeros ustedes manejen su información, y pues la gente común y corriente debe saber que siempre hay errores también, que la estadística siempre es con un margen de error, su estimación. De hecho, usar las fórmulas de regresión para estimar estatura, etcétera, o determinar la edad de una persona a partir de ciertos elementos, a lo mejor en estas partes en vivo también ya ven toda la importancia que tiene decidir si una persona es mayor de 18 años o no, en términos de un juicio, ¿no? Por algún delito que se esté cuestionando. Entonces, y si lo determinaron por medio de rayos X o los famosos, el método famoso de Blaze, o cuál es el que se utiliza ahora, Nubia, tú que trabajas en eso, o ya no identificas, ya no haces otra vez. ¿Eh? Pero no en menores. ¿No? Ajá. Bueno, lo estoy inventando porque yo jamás hago nada de trabajo en serio, así pues real, como ustedes que están allá bajo el sol o en el laboratorio, ¿no? Pero pues yo nada más pues, de oídas, como me lo cuentan y como lo leo, pues así lo platico. Entonces, yo digo que son valores muy altos, lo más cercanos posibles, lo más certeros posibles. No hay una ley, digamos, no hay una regla. A lo mejor el juez mismo va después de decir, hasta donde yo sé, no existe una norma mexicana de no sé qué cosas, ¿no? Acerca de eso, para que ustedes se apeguen a las normas. Y espero que no haya nunca, porque entonces ahí vamos a tener problemas, ¿no? Para cumplir ciertos estándares. Sobre todo porque nosotros cuando aplicamos fórmulas, utilizamos esas fórmulas que se construyeron la mayoría con poblaciones antiguas o con poblaciones extranjeras, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí pueden cuestionar si son abusados las gentes, ¿no?
de que están cuestionando nuestro dictamen. Entonces hay muchas fuentes de cuestionamiento, pero pues ustedes háganlo lo más correcto posible. Gaby, o sea, la respuesta profe, es gracias. cuidado con esa. No es una pregunta sencilla. Bueno, entonces ya podemos con... Tarea. ¿Ya pusiste la tarea, Brenda? Sí, ya está el archivo ahí. Ya está el archivito. Entonces, ya hicimos unos cálculos muy sencillos para un indicador que la compañera Aurora me pidió que por favor les dejara esa tarea, porque dijo, pues por favor denos un ejemplo, profesor, para ilustrarlo, porque enséñalo, porque la fórmula se veía muy fea. ¿Cómo la viste, Aurora? Pues ya con el ejercicio ya más comprensible, la verdad. Pues sí, ya vemos que no es tampoco cosa del otro mundo, ¿no? No. Las fórmulas tan feas que aparentemente espantan. Y era justo el de la portada del libro, ¿no? La principal que estaba ahí como a la mitad del cráneo, ¿no? De la portada del libro esa. ¿Verdad? Es una de las más grandes que se notan ahí. Entonces, bueno, además porque de las primeras que aparecen en el texto. Entonces, pues continuemos 20 minutos sobre probabilidad, ¿no? 20 minutos sobre probabilidad. Entonces, pues ya, Nubia, ahí está el archivo. ¿Ya lo puedo cerrar? Ya lo ¿O puedes. vamos a seguir? Ah. No, pues vamos a seguir, pero con probabilidad. A ver, voy a detener, voy a compartir yo ahora, ¿no? Mi pantalla. A ver, dejo de compartir. Okay. Ya te quito yo la pantalla. Ajá. Y voy a compartir yo. Ahora vamos a continuar con lo de probabilidad. ¿Podría nuevamente subir el Excel, Brenda? ¿Ya contestaste todos los comentarios, Brenda? Ya, profe. Si pudieras volver a subirlo, que ni parece de la ENA, así la Nubia, ¿verdad? Todos estaban riendo de Nubia. Nubia la Fifi. Ya. Y si no me parece... Usted también es Fifi, profe, ya lo vimos con sus 2 pantallas y así. Nada más tengo mi Shuro, eso es lo único que tengo. ¿Todavía lo tiene? Sí, y esta Macintosh que tengo usando es del 2011. O sea, ya tiene 10 años, pero miren, toda funciona muy bien, ¿no? Y la compré gracias al IFE, un trabajo que hice para el IFE. Era Fifi, ya no es. No, nada más fue un trabajo esclavizado que me hicieron hacerlos, fíjate, nada más el trabajar. Evaluar la calidad del censo, ¿cómo se llama? No del censo, sino la calidad del padrón electoral. Tuve que manejar las bases de datos del padrón electoral de como de 70 millones de registros, ¿no? Entonces, me contrataron antes de la elección del 2012. Siempre nombran un consejo de expertos, se supone, y ahí me invitaron. Ahí voy ahí con otros compañeros de otras instituciones. Y ya entonces nos pagaban muy bien, entonces pagan muy bien esos del INE. Ya es que se autopagan muy bien también, ¿no? Lorenzo Córdoba y compañía. Pues sí, se atiende. Yo decía, si me pagaron eso a mí, dije, ¿cuánto ganarán esos condenados, no? Entonces ya me alcanzó para pagar unas deudas que tenía y dije, pues ahora, ¿en qué más me gasto el dinero? Pues en una Macintosh. Es mi oportunidad de oro, si no, ¿ahora cuándo? Y afortunadamente ha durado, ¿no? Entonces, cuando sepan de otro trabajito como ese, me avisan para actualizar mi Macintosh, ¿no? Porque no me puedo dar la vida que lleva Nubia. No sé. Tú también tenías tu Macintosh, ya me acordé, Gaby, ¿eh? Ahorita que me estoy acordando. No, profe, yo pura PC normal, solo tengo el iPad, ese es mi único lujito. Bueno, está bien. Está bien, entonces ya. Bueno, entonces comparto la pantalla. Ya se me está secando la garganta. Uy, ya el perro ya se enojó. Cálmate. ¿Canela? Ya escuchó que su dueño no es Fifi. No, es más Fifi ella, fíjate, la perrita. Ya hasta tengo aquí listo su traje, mire, para el Halloween. Ella sí es Fifi. ¡Ay! Ya le compré su trajecito.
Wow. Pero es sorpresa para ella, no lo ha visto. Bonito. La vamos a vestir el viernes de Halloween para que el fin de semana ande con su presumiendo. ¿No? Para que vean que Saca sí, su calaverita. ella sí es fifí. ¿Eh? Bueno, rápidamente, lo que ya habíamos visto era esta parte. Voy a hacer un resumen muy rápido de la probabilidad. Habíamos dicho que la probabilidad es una medida de la incertidumbre y que este valor estaba entre 0 y 1, ¿no? Eso. Y había tres definiciones o tres formas de asignar probabilidad de eventos. Una de ellas era la clásica. La forma clásica de asignar probabilidades a los eventos en un fenómeno aleatorio es a priori, es decir, antes de que se realice el evento, antes de que se realice el experimento. ¿Cómo se asigna? Porque se sabe, de ahí lo que vamos a suponer, es un supuesto muy fuerte, es que todos los eventos que ocurren en el fenómeno que estoy estudiando tienen la misma probabilidad de ocurrir. Eso solo funciona realmente en los juegos de azar, en las cartas, en los dados, en la moneda, ¿no? Ahí sí tienen la misma probabilidad de ocurrir siempre todos los resultados. Pero entonces esa es una definición que casi todo mundo usa y piensa que así es la definición de probabilidad, pero esa solo se aplica a fenómenos que dan resultados que tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, obviamente, si se lanza un dado, podemos calcular la probabilidad de que salga un número primo, porque el lanzamiento de un dado da esos resultados. Un número primo es aquel número que solamente es divisible entre sí mismo y entre el 1. Entonces, los primos que hay aquí, pues el 1, porque solo se puede dividir entre sí mismo y el 1. El 2, porque también solo se puede dividir entre sí mismo y el 1. De hecho, el número 2 es el único número primo que es par, nada más entre paréntesis, ¿no? El 3, porque todos los demás pares se pueden dividir entre el 2, ¿no? Ajá. El 3 es primo, el 4 no es primo porque se puede dividir entre 2, el 5 es primo, que solo se puede dividir entre sí mismo y el 1, y el 6 no es primo porque se puede dividir entre el 2 y entre el 3, ¿no? Entonces, los únicos primos son estos. Entonces, la probabilidad de que sacar un primo en una tirada de dados es 4 sobre 6, o 2 tercios, o como quieran representarlo. Otro juego de azar, los volados. La probabilidad de que se lancen dos monedas y caiga el águila, que las dos volados caigan águila, pues tenemos los resultados posibles es primer volado sol, segundo volado sol, águila sol, sol águila y águila águila. Entonces los posibles resultados que me van a dar el evento que me interesa solamente es águila águila, o sea, 1 de un total de 4, o sea, 0.25. Pero esa definición está muy limitada, ¿no? Está muy limitada, no podemos decir que esto lo podemos aplicar a cualquier fenómeno. A ver, por ejemplo, calcular la probabilidad de que el próximo homicidio en la Ciudad de México sea de mujer. Solamente tenemos, en cuestión de sexo, si eso fuera el interés, solamente tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos posibilidades. El homicidio es de un hombre, ¿no? De un hombre o es de una mujer. Si fuera yo clásico, que los tratara como juego de azar, diría, pues entonces el evento que me interesa es de que sea una mujer. Y entonces diríamos que la probabilidad del evento, la probabilidad de ser mujer o la probabilidad de mujer, vamos a poner así directamente, es 1 entre 2. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería correcto este cálculo así? O sea, ¿estarían de acuerdo que el próximo homicidio que se registre en la Ciudad de México, la probabilidad de que sea una mujer es de 0.5? ¿Qué piensan? Oh. A ver, ahorita en lo que lo piensan voy por un vasito rápido de agua.
A ver, ¿qué piensan? Los escucho. Pues no, profe, podría ser si se tendría que dividir por alcaldías o por del día, no sé, ¿no? Habría muchos factores que habría que considerar. ¿Y cómo le harías tú para calcularlo entonces? O sea, ¿esa definición sería suficiente? O sea, la respuesta aquí es no, ¿verdad? ¿Se puede aplicar la probabilidad clásica en este ejemplo? No, ¿verdad? No debería. ¿Cuántos homicidios de hombres hay por cuántos de mujer en la Ciudad de México, Nubia? De los cadáveres que a usted le llega ahí por homicidio en el INCIFO. Pues hay más de hombres, pero no sé la cantidad. Un 80% más. No sé. Como un 80% de hombres. O ustedes que hacen trabajo en otros estados, ¿cómo es? Y cámbienle Ciudad de México. A ver, Tamaulipas. También es igual, Es ¿no? que acá yo creo que hasta es más alto, yo creo que es como 95% de hombres, pero yo creo que porque a las mujeres primero las usan de trata y después ya las matan, no es lo mismo. Bueno, pues, Aurora, ¿tú qué piensas en el Estado de México? Pues igual, o sea, hay más ingresos de hombres que de mujeres. Entonces, igual como el 80% más de hombres que... Bueno, pues vamos a ver. Ahorita vamos a plantearnos. O esa otra pregunta que yo decía, esto entonces no, ¿verdad? Calcular la probabilidad de que mañana llueva o que hoy llueva, ¿no? Aquí, ya dejen Guadalajara, Tamaulipas, a ver, o dónde están ustedes, ¿quién más aparte de la compañera está fuera de la Ciudad de México? ¿Había alguien en Guanajuato o no? Ah, pero no vino, ¿verdad? Esta otra compañera. Cristal no. Los demás están en la Ciudad de México, Ale también, Rebeca, Paola. Yo también estoy en Ah, Guanajuato. sí, en Ciudad de México. Ay, perdón. Ah, Rebeca, ¿también estás en Guanajuato? No, en Ciudad de Paola. México. Ah, ni escuché nada. ¿Qué dijo Brenda? No, tampoco escuché, pero creo que dijo Ciudad de México. Ah, bueno, está bien. Que Paola está en la Ciudad de México, Oh, digo ok. en Guanajuato. Ah, en Guanajuato. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que mañana llueva en Guadalajara? Pues tampoco es un medio y medio, ¿no? O sea, sí sabemos que nada más hay de dos, llueve o no llueve, pero tampoco es un medio, porque depende de las condiciones y el pronóstico y los huracanes, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta en ambos yo digo que es no. Por lo tanto, es insuficiente la definición clásica. Es necesaria otra definición que se llama la definición frecuentista, ¿no? Aquí vamos a observar a posteriori lo que sucede con las probabilidades. Entonces, el enfoque frecuentista propone repetir el experimento o observar un número grande de ocasiones para designar la probabilidad de un evento, ¿no? Y el evento ya se asigna así, las veces que ocurre el evento entre el total de observaciones del fenómeno, ¿no? Esa es la definición frecuentista y esa es la que más se utiliza en nuestro enfoque frecuentista de probabilidad. Hay una tercera definición que se llama el enfoque bayesiano, que considera, o probabilidad subjetiva, que considera al experto en el área que estamos investigando. Por ejemplo, si yo estoy allá por las tierras de Michoacán, por ejemplo, y voy a un pueblito donde veo a un campesino que está sembrando, puedo platicar con él y muchas veces, si está medio nublado, yo diría, creo que va a llover para mí, y entonces el Señor se fija al cielo y me dice con mucha certeza, no, no va a llover, o va a decir, sí, sí va a llover. ¿Por qué? Porque él ya tiene como que una cosa medio especial, quién sabe qué hacen los campesinos, qué ven y qué no ven, ¿no? Para como pronosticar el clima. Obviamente no tienen su observador profesional ahí
del meteorólogo y todo ese rollo, pero también los meteorólogos les falla más, creo que a estas personas, ¿no? Porque pero es un experto y ya me podría decir a priori la probabilidad, sin necesidad de estar observando un montón de veces el fenómeno, ¿no? O a lo mejor ya lo observó y lo tiene muy interiorizado también y es como una especie de probabilidad frecuentista, pero con la experiencia. Ustedes también me acaban de decir, no, profesor, la probabilidad ya es como de 0.80, o me dice la compañera Cristina Gabriela, que la probabilidad de que sea una mujer es más grande, dice a lo mejor de 0.90 o 0.95, ¿no? Bueno, pues vamos a calcularlo. ¿Qué harían? Calcular la probabilidad de que el próximo homicidio que suceda en la Ciudad de México, pues irían a dónde, Nubia, ¿a dónde están los homicidios? ¿Dónde se registran los homicidios? ¿INEGI? En el INEGI, ¿no? ¿Quién sabe por qué me mandó aquí un aviso de quién sabe qué? Entonces le voy a poner que el INEGI me diga los homicidios, ¿no? Ya la otra vez hicimos el ejercicio de homicidios, pero vamos a ir otra vez rápidamente. A ver, ya incluso vimos, ¿no? Toda esta parte. Entonces, de funciones por homicidios, aquí está el tabulador, la consulta interactiva. Podemos sacar la variable sexo y podemos sacar la variable entidad y municipio de ocurrencia para ver la consulta, una consulta interactiva, diferente a como hicimos la primera práctica, que era viendo directamente la base de datos, ¿no? Entonces, ve la consulta, ándale, no te tardes porque ya nos vamos. Y aquí ya vemos, por ejemplo, que en total en México, en todo el país, hubo en el 2020, por lo menos, sabemos que hay un subregistro importante por todas las personas desaparecidas. Hubo 36,579 personas oficialmente declaradas como muertes por homicidio, de las cuales 32,147 fueron mujeres y 3,952 fueron de hombres. Si me voy a la Ciudad de México, dice que fueron 1,333, de las cuales también 1,191 fueron hombres y 142 fueron mujeres. Como dice Gaby, si yo quiero ver una alcaldía particular, pues le doy clic aquí y me va a abrir las alcaldías. Si me voy a Tamaulipas, hubo 779, de los cuales 689 fueron de hombres y 72 de mujeres. Y aquí hay una cantidad importante de no especificados, no se puede determinar el sexo de la persona, ¿no? Entonces, ¿cuántos serían 689 entre 779? No, alguien lo puede hacer rápido en el, bueno, lo hago yo rápido en el R. 689 entre ¿qué? 689 en la consola que tengo aquí. 689 entre 779 era, ¿no? Sí. Y entonces da 0.88. O sea, el 88% de las defunciones en Tamaulipas son de hombres y el 12% restante aproximadamente son de mujeres en Tamaulipas. Y en la Ciudad de México, ¿cuánto es entonces? En la Ciudad de México son 1,191. Bueno, las mujeres son 142 de 1,333. Entonces, si yo me paso aquí a mi hoja y veo la probabilidad, son 142 de 1,333. Eso vale 0.1065. Incluso es más alta la mortalidad de mujeres en la Ciudad de México que en Tamaulipas, ¿no? Y bueno, ya no vamos a ver más, creo, porque viene un ejemplo más largo. Ya lo vamos a dejar para la próxima sesión. La próxima sesión, me gustaría también discutir con ustedes, aparte de este ejemplo, porque después lo que voy a hacer es definir qué es el teorema de Bayes. Me gustaría discutir un capítulo del libro, ¿no? Ya habíamos agotado la unidad 2, ¿no? La unidad 1, creo, ¿no? ¿Verdad? Con las exposiciones que hicieron las compañeras y el compañero León, que expuso el del 1. De la unidad 2 hay un primer capítulo, a ver, 2.3, data mining, eso no.
que son las pruebas, las distribuciones de probabilidad, pruebas de hipótesis y análisis. Y luego discuten enfoque frecuentista contra enfoque bayesiano. Yo creo que eso lo vamos a dejar para después. Lo vamos a ver ya lo que es lo que viene después. Y luego viene árboles de decisión, que es el capítulo 2.3. Y después ya acaba el capítulo 2 y comienza el capítulo 3. Y también eso lo vamos a dejar para después. Pero me gustaría que ustedes me platicaran a uno de ustedes el capítulo 3.2, que es el uso del teorema de Bayes. Desde luego que lo que voy a hacer es primero dar el teorema de Bayes, pero quisiera que alguien platicara, después de que yo dé el teorema de Bayes, platicara lo que propone este capítulo, que son como 10 hojitas. Son como 10 hojitas. Entonces, yo me propongo, profesor Gabriela. Bueno, muy bien, Gabriela. Entonces, Gabriela nos va a exponer ese capítulo, ¿sale? Nos vamos a dejar solamente ese capítulo porque vamos a verlo con cuidado. Vamos a ver el teorema de Bayes. Voy a acabar lo de probabilidad, no va a dar tiempo para más. Entonces, no lo vas a exponer al inicio, sino como quizás casi al final de la clase, Gabriela, ¿sale? Ok, ¿como cuánto tiempo hago la exposición? Nada más para saber. Yo creo como cuando mucho unos 15 minutos te vas a tardar. Ok. No mucho. ¿Sale? Cualquier cosa que no entiendas, pues aquí la vamos a tratar de explicar, de todos modos, ¿no? Bueno. Sí, profe. Entonces, se queda la tarea. ¿Para cuándo van a entregar la tarea, Brenda? ¿Pues ya le pusiste fecha? No le puse fecha. ¿Cómo andan el fin de semana? Bueno, entréguenla como fecha límite la próxima clase, ¿no? ¿Sale? A las 4 de la tarde, no, a las 5 de la tarde del próximo miércoles. Como fecha límite, si alguien la quiere entregar al rato, que diga, no, yo de una vez me la voy a aventar, de una vez, ¿sale? En caliente. En caliente, antes de que se les olvide. Bueno, sale pues, entonces nos vemos, cuídense, se cuidan, se divierten, se disfrazan van al desfile del Día de Muertos, disfrazados y todo. ¿Eh? Ahí ya Nubia ya tiene su acompañante allá atrás, entonces ya. Nos vemos. Brenda, ¿podrías poner tu correo en el Classroom, porfa? Sí, Gracias. Lo subo. Gracias. Sí. Bueno, entonces al rato subimos el video. Gracias, profe. Nos vemos. También usted descanse. Adiós. Adiós. Bye, bye. Bye. Ay, profe. Pues es una repetición de lo que vimos, ¿no? Sí, pero queda, o sea, todo queda así bien. Déjame parar la grabación, que no veo dónde. A ver, aquí ya, paro la grabación.